Donem la benvinguda a continuació a la senyora Carmen Planas, es la presidenta de la CAEP, la presidenta de los empresarios de estas Islas Baleares y que ya nos acompaña en estos estudios del Parvis de Palma. Señora Carmen Planas, muy buen día, buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días. Gracias por acompañarnos, muy amable por atender nuestra llamada. Hablemos de esta gala que ustedes celebraron, Gala del Empresario, 10ª gala, es una gala que ya, bueno, ya se va consolidando y se ha consolidado con el paso de los años, una gala que sirve pues de reconocimiento, ¿no?, a lo que es el empresario, la figura del empresario en sí, y que este año ustedes quisieron celebrar en Mahón, ¿no?, la pasada semana. Sí, la verdad que desde que asumí la presidencia de CAEP, pues puse en marcha estos premios porque creo que es un reconocimiento pues a la labor del empresario, la figura del empresario a lo largo de estos años, sobre todo por parte de según qué sectores del gobierno, ha estado demonizada, y nosotros lo que queremos pues es poner en valor un poco al empresario y sobre todo a este pequeño empresario, a las pymes, que son la mayoría de las empresas de nuestro tejido productivo aquí en Baleares y también a nivel estatal, ¿no? Porque siempre lo digo, el 99,5% de las empresas son pymes, con lo cual poner en valor esta figura del empresario yo creo que es una cosa de las que hemos hecho durante estos 10 años. Ha sido la 10ª gala y hemos premiado pues a un empresario que siempre decimos como el empresario del año y a la trayectoria empresarial, que este año ha recaído en SAS Gallats, que son los que tenían el Yaúd Menorquín, que yo creo que es una empresa súper reconocida a nivel nacional e internacional y en Menorca una de las empresas más importantes. Con lo cual, la verdad que fue un éxito la gala. Fue difícil trasladar pues a todos los asistentes a la gala a Menorca, fue un reto, y al final pues teníamos confirmadas casi 400 personas, con lo cual estamos muy satisfechos de haber conseguido este reto mayúsculo que teníamos, porque habíamos hecho una gala hace 2 años en Ibiza y pensamos que hay que acercarse a las islas, y este año quisimos hacerlo en Menorca. La verdad que lo hicimos en el Teatro Principal de Menorca, que es una joya, y quedó pues súper, no sé, muy bien vestida, muy acogedora, estuvo muy bien. Y luego encima tuvimos la actuación de un músico que yo creo que a nivel internacional y nacional también muy reconocido, que es Marco Mezquida, que improvisó 2 piezas y la gente se quedó, la verdad, boquiabierta, porque había muchísima parte del público que no lo conocían, y es un músico de Baleares, menorquín en este caso, y que tiene fama a nivel internacional, ¿no? Habla usted de cómo es percibida, ¿no?, la figura del empresario en la sociedad y por parte de algunos. Entiendo que se refiere usted a algunos políticos, ¿no?, algunas formaciones políticas. ¿Ha mejorado en ese sentido en estos últimos años con este cambio de gobierno? Yo creo que sí, que ha mejorado, y la COE ha hecho una encuesta a nivel nacional para ver cómo está esta figura del empresario reconocida, ¿no? Entonces, el nivel de confianza por parte de la población con el empresariado pues ha aumentado muchísimo. Nosotros en Baleares tenemos un nivel de confianza por encima de la media nacional, y también han reconocido un poco la figura del empleador, ¿no? O sea, como si dijéramos al CEO de la empresa, y también estamos por encima de la media nacional, con lo cual yo creo que poco a poco se va ganando confianza en lo que es el empresario, porque al final somos los que damos trabajo y que aumentamos pues el bienestar de todos los ciudadanos, porque sin empresas no habría trabajo, ¿no? Lo que pasa es que algunos mensajes entiendo que no ayudan mucho, ¿no? Cuando vemos algunos mensajes de algunos responsables políticos, incluso ministros, ¿no?, que bueno, pues de manera indirecta siempre apuntan al empresario, ¿no? Y cuando hacen declaraciones, pues siempre dejan ese pozo de que, bueno, pues que o se paga mal o se paga poco, o el empresario se aprovecha del trabajador. Entiendo que eso no ayuda mucho, ¿no? Hombre, yo creo que no ayuda, pero es que yo siempre digo que los políticos a veces tendrían que haber sido empresarios o haber tocado, como digo yo, ver los toros no desde la grada, sino estar en el ruedo, ¿no? Entonces es distinto hablar sin tener conocimiento. Yo creo que esta ministra, nosotros aquí tenemos diálogo social en Baleares, pero a nivel nacional el diálogo social está muy mal, no hay diálogo, a veces toma medidas unilaterales por su parte sin consultar con lo que es los agentes sociales, que son
que son tanto los sindicatos como la patronal, y toma medidas arbitrarias que al final lo que dificultan pues es el día al día de los empresarios y sobre todo de las pymes, como decía anteriormente, que son la mayoría de las empresas que tenemos aquí en España, ¿no? Una de las razones por la cual tenemos una productividad baja con respecto a la media europea es que las empresas, el tamaño de las empresas es muy pequeño. Entonces la productividad es menor. Tendríamos que llegar a tener muchísimas más empresas de más de 50 trabajadores. Y las empresas que tenemos, pues como decía anteriormente, son de 3 a 5 y de 5 a 10, que son la mayoría, ¿no? Ese es uno de los principales retos que tenemos que afrontar. Yo creo que sí, aumentar la productividad y la competitividad de las empresas. Yo siempre decía también en la gala, en el discurso, que hay que diversificar. Y diversificar no es dejar de hacer unas cosas que hacemos para hacer otras, sino hacer otras para hacerlas mejor, ¿no? Y con los mismos recursos, pues producir más, con lo cual es un reto que hay que tener en la mente y lo que es el ADN empresarial, porque esto al final pues repercute en el bienestar de los ciudadanos y de la población en general, ¿no? Si las empresas van bien, pues al final repercuten los beneficios en todos los trabajadores. Pueden consumir más, puedes aumentar los salarios, que también la media de los convenios ha aumentado casi todos, más de un 3,5% a nivel de todos los convenios que se han firmado. Y al empresario, yo siempre lo digo, lo más importante que tiene son sus trabajadores, que son personas, y si al final las personas que están en la empresa la cuidan bien y la consideran su familia, pues la empresa va mejor, ¿no? Y al empresario lo que le gusta es tener beneficios para poder repercutirlos, pues como decía, en sus trabajadores, que al final es su familia, ¿no? A veces cuando hablamos de estos de los salarios y cuando se han aprobado subidas salariales y convenios que se han negociado, muchos de expertos dicen, ¿no?, y defienden, bueno, es que realmente en la nómina se le debería explicar bien al trabajador qué es lo que realmente le cuesta, ¿no? Sí, esto siempre lo dice el presidente del COE, le cuesta a la empresa ese trabajador, ¿no? Porque no es lo que percibe íntegramente ese trabajador, sino lo que realmente le cuesta a esa empresa, y el trabajador se daría cuenta realmente de las dificultades que tiene el empresario a la hora de poder apostar, de poder contratar a más trabajadores, incluso de subir esas condiciones salariales al trabajador, porque efectivamente está pagando casi lo mismo en cuanto a impuestos al trabajo al Estado, ¿no? Al gobierno, casi es un 40% del sueldo de los trabajadores son impuestos y es seguridad social, con lo cual yo creo que esto es una medida que, ya digo, siempre lo dice el presidente de COE, y yo estoy totalmente de acuerdo con él en que si tú ves el salario bruto y luego a lo que te llega, que es el neto, pues se darían cuenta de la carga fiscal que tenemos las empresas, una carga fiscal y unas cotizaciones a la seguridad social por encima de la media europea, con lo cual esto pues lastra el que tú puedas contratar a más trabajadores y que puedas llegar a final de mes pudiendo cumplir todos tus objetivos, que es poder pagar los salarios, ¿no? Claro, lo que pasa es que el malo ahí en ese sentido acaba siendo el empresario de manera equivocada, Claro. porque al final el trabajador de quien percibe ese salario del empresario dice, caramba, Sí. me estás pagando poco, ¿no? Pero bueno, es que la realidad es la que es, ¿no? Y si un 40% hay que pagar de impuestos al Estado, pues o bajamos los impuestos al trabajo, o si no la situación es un poco, estamos en esa situación de bloqueo, por decirlo de alguna manera, ¿no? De dificultades a la hora de mejorar esas condiciones salariales, ¿no? Sí, no, este es un problema que tienen todos los empresarios, como decía, llegar a final de mes pudiendo pagar las nóminas y cumplir con todos tus trabajadores, y a veces es difícil porque ya le digo que estamos por encima de la media europea en cuanto a cotizaciones de seguridad social y en cuanto a presión fiscal, con lo cual nosotros siempre reclamamos que esta presión fiscal disminuya, porque al final, también como decía anteriormente, pues repercute en los trabajadores. Si al empresario le va mejor, pues todo funciona de una manera muchísimo más fácil, ¿no? Y si hablamos de trabajadores, especialmente perjudicados, hablamos de los autónomos, ¿no? De los que se está hablando también mucho estas últimas semanas, después de ese anuncio por parte del Gobierno central de subir sus cuotas. Luego parece que ha hecho un tento, un retroceso, no va a subir todas las cuotas. No, ¿Qué opinión tienen ustedes de esto? Gracias a Dios se pudo negociar o parar a nivel del Gobierno central. ATA, que es la Organización de Trabajadores Autónomos, con su presidente Lorenzo Amora al frente, pues se movieron muchísimo. Aquí ahora hemos conseguido tener también una representación importante de tener los autónomos de Baleares, que Magda Comas ha sido elegida presidenta, y nosotros lo que decimos, autónomos, hay 3 millones de autónomos en España, con lo cual es muchísimo.
porque tenemos 4 millones de empresas, con lo cual la mayoría son autónomos. Entonces, tenemos que luchar para que estos autónomos puedan llevar a cabo todo lo que son sus empresas y que puedan seguir funcionando, porque también se están cerrando empresas cada año porque no son viables, ¿no? Y casi todas son de trabajadores autónomos. A la hora de emprender es complicado. Sí, es ciertamente complicado, ¿no? Porque además, como usted nos dice, y sobre todo aquí en Baleares, ese tejido productivo empresarial está compuesto en su inmensa mayoría, en un 90-95%, por pequeña y mediana empresa, y muchas de esas pequeñas y medianas empresas, pues muchas veces es un único autónomo, ¿no? O un autónomo que contrata a otros 2 o 3 autónomos, y claro. Ese es el perfil, ¿no? de estas empresas, ¿no? Sí, ya le digo, el tamaño de las empresas es muy pequeño, de 3 a 5, incluso a veces menos, y es complicado poder cumplir con todos los requisitos que tenemos de seguridad social, de impuestos, de horarios de apertura, no sé. Por ejemplo, la jornada laboral para un autónomo, si se reduce a las 37,5 que está diciendo la ministra, lo tiene muy complicado porque le supone contratar en muchos casos a media persona más, y esto es un coste añadido a la empresa. ¿Qué harán? Pues entonces cerrarán durante unas horas para poder cumplir con el horario laboral, porque contratar a una persona más pues supone un gasto muy importante, sobre todo para las pequeñas empresas. ¿Qué opinión tiene sobre este decreto de becarios, ¿no? Que presentaba también la pasada semana la señora ministra, que lo hacía, bueno, pues de esa manera tan particular y peculiar que tiene esta ministra de explicar las cosas, lanzando esas invectivas y esas acusaciones a que algunas propuestas en la actualidad, ¿no? Sí, que muchos de esos becarios solo se les paga con un café, y eso quiere decir que no se les paga. Es decir, también ha sido una medida arbitraria que no la ha consultado con la patronal, y nosotros creemos que esto lo tendría que consultar pues con el ministro de Educación y de Universidades para poder llegar a un acuerdo. No tenemos el texto completo de este decreto ley que quiere aprobar, y nosotros creemos que esto perjudicará porque también limita el número de alumnos por cada tutor y las horas que tienen que hacer, con lo cual las empresas podrán tener menos alumnos en prácticas, y al final siempre estamos diciendo que en esta comunidad y también a nivel nacional falta talento y falta gente preparada. Si no se puede hacer esta formación profesional dual con este decreto del becario, pues también perjudicará el que se puedan ir formando más personas que tienen derecho y necesidad de tener unas prácticas para poder acceder al mundo laboral, con lo cual esto también hará que haya menos becarios, menos personas que puedan acceder, como decía, a ocupar un puesto de trabajo, y a que vayamos aumentando el talento, porque si también tenemos más talento, pues las empresas también serán más productivas, ¿no? Y necesitamos formación. En esta tesitura de legislatura bloqueada, ¿es bueno o malo para la economía y para las empresas esta legislatura que tenemos con un gobierno en minoría que no puede aprobar cosas? Entiendo que la incertidumbre no es... Siempre le decimos que la incertidumbre y la seguridad jurídica son fundamentales para los empresarios y para fomentar la inversión. En estos momentos en España hay inseguridad jurídica, hay incertidumbre porque cada día te puede salir una medida nueva que afecta a tu empresa, con lo cual esto perjudica la inversión y a posibles inversores, y a que algunas empresas, como decía anteriormente, tengan que cerrar. Hablábamos antes de retos, ¿no?, de las empresas. Si hablamos de esas empresas en Baleares, podríamos añadir algunos de esos retos más de cara al futuro. Muchas veces hablamos de esa falta de personal cualificado, de la dificultad para encontrar ese personal por otras cuestiones, como por ejemplo la dificultad de acceso a la vivienda y el hecho de poder contar con gente que venga de la península, el relevo generacional en algunos sectores también lo hemos hablado y en muchas ocasiones, por ejemplo en el sector del comercio. Obviamente los costes salariales, que entiendo que aquí todavía se incrementan. ¿Qué retos, si usted tuviese que enumerar o que destacar esos retos fundamentales que deben enfrentar las empresas de Baleares en el futuro inmediato, cuáles destacarían? Un problema que tenemos todos asumido y que yo creo que también está a nivel nacional, pero aquí en Baleares igual más, es que no hay vivienda, la vivienda es muy cara, y esto hace que a la hora de encontrar trabajadores en todos los sectores, tanto en sanidad, que es el mío, como en construcción, como en comercio, como en hostelería, es difícil encontrar trabajadores. Y también llama la atención porque tenemos casi 28.000 parados, ¿no? Entonces, nosotros creemos que es importante la formación
y que este problema de la vivienda es un reto que tiene el Gobierno por delante para poder solucionar que puedan acceder al mundo laboral muchísimas más personas que vienen de fuera o que están viviendo aquí que no tienen posibilidad de pagar un alquiler tan alto como los alquileres que tenemos aquí, con lo cual este problema es un problema enquistado que yo creo que lo tiene el Gobierno y que son conscientes y que quieren llegar a resolverlo, pero claro, son medidas a largo plazo. A corto plazo no puedes construir casas. Con lo cual que yo pienso que este reto lo tienen que tener el Gobierno que sea y que lo lleven a cabo y para que dentro de unos años podamos tener pues muchísima más oferta y sobre todo a unos precios que sean asequibles para los trabajadores que vienen de fuera. ¿Considera que están en la línea correcta, en la buena línea, esas medidas que yo creo que sí, porque este están gobierno? Favoreciendo y han puesto suelo a disposición de los promotores y de los constructores para que se pueda construir más vivienda a unos precios asequibles para este mundo laboral que tenemos que no vienen médicos, no vienen enfermeras, porque no pueden pagar los alquileres. Entonces, al final, pues cogen un piso y lo comparten entre todos, pero es difícil acceder a pisos, porque en estos momentos la oferta es muy limitada. Habla usted de formación, ¿no? Que es otro de los retos de incidir en la formación. Ustedes desde la CAEP ofrecen, ¿no? Y han impulsado y han incentivado precisamente todos estos cursos y procesos de formación, y quizá eso también es lo que ha provocado algunas críticas, ¿no? Por parte de algunos empresarios, en el sentido de que dicen que quizá la CAEP está más dedicada a la formación que a defender realmente los problemas de los empresarios. No sé si usted comparte esas críticas. No comparto esta opinión, porque nosotros precisamente lo primero que hacemos es, además hemos crecido muchísimo el número de asociaciones, tenemos casi 100 y tenemos muchísimas empresas colaboradoras, con lo cual 40.000 empresas afiliadas, y nosotros precisamente lo que hacemos es defender los intereses de todos los sectores empresariales. Lo que pasa es que nos dedicamos a formación, pero a formación que está bonificada o es privada. Tenemos un curso de dirección general, otro de recursos humanos, otro de marketing e inteligencia artificial. O sea, que damos formación cualificada y, como decía, bonificada, pero no subvencionada. Y la formación que estamos dando yo creo que es una oportunidad para personas o trabajadores que estén aquí que puedan acceder al mundo de la formación, porque el máster que hacemos junto con el Instituto de Empresa es un máster que dura 3 meses, y si tuvieran que ir a Madrid, pues los costes del máster se multiplicarían por 3 o por 4 y no lo podrían asumir, porque más te tienes que desplazar, con lo cual este máster que dura 3 meses y otros cursos que hacemos siempre son de calidad y a un nivel que yo creo que no hace que nosotros nos dediquemos solo a la formación y no nos dediquemos a lo que es más importante, que es ser lobby y defender los intereses de los empresarios. Yo cuando llegué a CAEP se hacía muchísima formación subvencionada y al final esta formación para parados o eso que lo haga el Gobierno, pues nosotros no lo hacemos, ya le digo, hacemos formación cualificada y subvencionada o privada. Porque la financiación de la CAEP, ¿de dónde surge? Precisamente de esas empresas, de esas 40.000 empresas afiliadas. Claro, las empresas pagan, cada sector pues paga una cuota, por ejemplo, restauración, paga una cuota a la patronal y luego él hace pagar una cuota a todos los empresarios que tengan restaurantes, tanto electricistas, carpinteros, hostelería, pues todos los sectores. Entonces nosotros tenemos pues estas... Es decir, se autofinancia la CAEP, por decirlo de alguna manera. No depende de ninguna subvención pública, ¿no? Porque muchas veces, bueno, el riesgo que hay de que una entidad, cualquiera, no la CAEP, sino cualquier entidad, reciba ese tipo de subvenciones, al final, pues bueno, pues es esa proximidad. No, nosotros ustedes son autosuficientes. Somos autosuficientes, y luego las empresas colaboradoras pues también aportan unas cuotas para poder acceder, pues para hacer un networking con los distintos sectores. Tenemos bancos, tenemos empresas de aviación, está Air Europa, por ejemplo, están los bancos, está TIRME, está MAC Insular. Tenemos muchas empresas que son colaboradoras, igual que le pasa a COE. Y luego nosotros tenemos que estar en COE, y para estar en COE tienes que pagar vocalías, y cada vocalía tiene un coste, ¿no? Porque yo cuando llegué a la CAE consideré que era muy importante estar en Madrid, porque en Madrid y en COE es donde se cuece todo, y Baleares no existía. Entonces, tener presencia en Madrid, pues yo creo que ha sido importante también al asumir esta presidencia, porque ahora ya saben quiénes somos, dónde estamos, y podemos presumir de que tenemos las empresas hoteleras más importantes a nivel mundial, ¿no? Muy bien, pues son las palabras de la presidenta de la CAEP, la señora Carmen Planas, con la que hemos hablado en estos últimos minutos sobre esa gala que celebraron en Mahón, esa 10ª gala del empresario.
esos empresarios premiados, ¿no? en esta edición, intentando siempre defender esa figura del empresario vilipendiada, ¿no? Muchas veces y de manera injusta por algunos poderes, por algunos políticos, de manera interesada. Y como nos decía la presidenta de la CAE, pues sin empresa no hay trabajo, ¿no? Sin empresa es complicado que se genere riqueza, y sin duda lo que más destaca, ¿no? Y lo que más protegen los empresarios es precisamente a su trabajador, porque lo que quieren es que el trabajador esté satisfecho en la empresa para la que trabajan, ¿no? Señora Carmen Planas, muchísimas gracias. Como siempre, muy amable por estar con nosotros y que tenga muy buen día. Muchas gracias, buenos días. Gracias, que vaya bien.